Muy buenas tardes. Yo les hablaré hoy acerca de la corrupción y cuáles serían los mecanismos a seguir para evitar este tipo de flagelo. Pero antes de ello, yo me prefería hablar de que la corrupción no es solamente de la actualidad. La corrupción viene de mucho, mucho tiempo atrás. Incluso en la época de los faraones se hablaba de corrupción. Un tal Pecer denunció que uno de los denunció en un escrito que uno de los funcionarios estaba confabulado con una banda para saquear alguna de las tumbas de los faraones. Esto pues se remonta al año de 1100 antes de Cristo o 1200 antes de Cristo, donde hablan de que la corrupción no solamente viene de esos tiempos. Más adelante siguiendo un poco, mucho más adelante, en la Edad Media, con la llegada de la religión católica, se impuso un cambio en la moral. ¿Cuál fue ese cambio? Implementar y decir que robar era un pecado y que al mismo tiempo confesarse de ello lo contribuía a que esa persona pudiese salvarse de una u otra manera y que debía recurrir a realizar las cosas por su propio bien y no llegar y obtener las cosas de una manera fraudulenta. Pero yendo un poco más a la realidad, podemos tomar algunos casos para evitar la corrupción. Por ejemplo, asumiendo y fomentando la sensibilidad que la defraudación y la corrupción no son buenas. ¿Cómo se hace esto? Tomando conciencia de los daños que ocasiona conllevar la corrupción a un plano importante, como lo mencionan algunos, y de una u otra manera eliminar dichas prácticas. Los partidos políticos suelen utilizar la corrupción como un arma, digámosle, contra sus adversarios, y siempre lo han hecho. Una reacción pública contra la corrupción está todavía débil, o sea, le falta fomentar más sensibilidad a pesar de todo lo que sucede dentro de nuestra sociedad. Otro aspecto que podemos tener en cuenta para evitar la corrupción es promover la transparencia en las instituciones, cosa difícil, pero no imposible. Cuando hablamos de transparencia en las instituciones estamos hablando prácticamente de los partidos políticos, las instituciones públicas, que deben dar cuentas claras, comprensibles y que den a conocer mmm, los riesgos que hacen de actuar por favorecer a algunos o ayudar a algunos bajo unos términos fraudulentos, sin temor a pues, que el riesgo que los puedan descubrir. Otro punto es implementar algunas medidas que disuadan el comportamiento de los corruptos. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues fomentando la transparencia, fomentando la ética, contribuyendo a que si usted en algún momento se siente, por ejemplo, se siente que le están dando a elegir sobre la corrupción, tomar un punto positivo y decir no, frente a eso no lo voy a hacer. O sea, hacer algo transparente que conlleve a que hayan medios y esos medios también vigilen y controlen y de una u otra manera pues podemos decir que la corrupción se puede disminuir más no acabar. Podemos también, otro punto es consiguiendo una mayor eficiencia en la administración, una mayor eficiencia en la justicia y una mejor actuación de los otros poderes públicos. No nos basta con tener leyes. Las leyes cada vez se imponen, se dan a conocer, pero estas leyes muy pocos o a muy pocos se les da como, digámosle, un mecanismo de actuación que decida cómo hacerlas cumplir, de una u otra manera. Algunos entes como la fiscalía, como las inspecciones, están creando potencias que ayudan a divisar
digámosle, estas etapas fraudulentas que se dan en nuestro gobierno. Pero ¿qué pasa? Que dentro de las mismas entes también hay corrupción. Entonces, no podemos hablar de vamos a eliminar la corrupción cuando los entes que nos gobiernan también están en ese cuento. Otro punto puede ser eliminando las estructuras, digámosle, las estructuras políticas que incentiven a la corrupción. Por ejemplo, lo que ocurre con una mala financiación en los partidos políticos. Ellos deben de dar a conocer de dónde salen todos sus dineros, cómo los obtienen y de qué manera los van a gastar. Porque se supone que esos dineros deben gastarlos todos para su campaña política y no quedarse con algunos dineros que ellos pueden utilizar para su bien común. Se pueden incentivar, por ejemplo, alternativas de buena financiación, donde esos partidos que por X o Y motivo no alcanzan alguna curul, se les pueda motivar para que sigan trabajando, pero dependiendo de la buena gestión que hicieron antes con los recursos que le dio el Estado. Otro punto es aumentando el control social sobre las instituciones. Se pueden tener instituciones como observadoras de los medios, incluso los medios de comunicación pueden ser organismos específicos que ayuden a controlar o a regular de que los bienes, no solamente del Estado, sino también los bienes privados, se manejen de una manera correcta, creando mecanismos donde se eviten conflictos de intereses, porque eso es lo que prácticamente tenemos en nuestro país, un conflicto de intereses, y en concreto, pues, que el controlador tenga intereses sobre lo que controla. El otro punto es educar en la honradez. Como lo dije en el anterior video, desde la casa son donde se dan a conocer los valores, y uno de esos valores es la honradez. Si desde muy pequeños o temprana edad a nuestros hijos les enseñamos el valor de la honradez, ténganlo por seguro que esto no va a conllevar a que el día de mañana se tenga que presentar fenómenos de corrupción. Pero esto no se puede dar en un momento determinado ni a corto plazo, esto se da a largo plazo. Frecuentemente se realizan encuestas, y hace poco se hizo una encuesta donde se dio a conocer que un 42% de la población joven entre 16 y 24 años justifica la evasión de impuestos como una manera simple, como algo muy folclórico, como algo normal, como un fraude. Pero sí estaban en desacuerdo con los recortes sociales. La pregunta que los podemos llevar es, ¿estamos educando eficientemente en la honradez? Pregunta que nos debemos hacer todos desde una manera muy profunda para poder decir si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Bueno, señores, con esto finaliza la intervención de cuáles son los puntos que se dan para poder de una u otra manera evitar, aunque sea un poco, la corrupción.